Seguimos, amigos y amigas, a través de los medios comunitarios de Corape y en este momento conversamos con la asambleísta Mariana Yumbay sobre la agenda legislativa y el actual escenario político que vive Ecuador. Recordemos que la asamblea se encuentra en un momento clave con debates sobre propuestas, como en este caso la ley de transparencia social, también conocida como ley de fundaciones. Al mismo tiempo se mantiene el debate y los pronunciamientos frente a la propuesta de consulta popular que plantea el presidente Daniel Noboa, un tema que también genera opiniones divididas. La saludamos para iniciar de inmediato esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenida a Corape. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a todos quienes hacen Corape. Efectivamente, en la asamblea nos encontramos con varios temas. Bueno, ahora mismo el tratamiento de esta ley con la que se pretende silenciar, perseguir a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones sociales y a las organizaciones no gubernamentales. De manera que ahí estamos trabajando por nuestra parte, como siempre, defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano, de la gran mayoría. Así es, y ya vamos a ir entrando en cada uno de estos temas importantes que se tratan en este caso en la Asamblea Nacional. Pero asambleísta, antes de iniciar en este caso con este escenario político que vive el país, le consulto también sobre un tema complejo. Este martes 19 de agosto, el expresidente de la CONAIE, Leonidas Issa, denunciaba un presunto atentado en su contra. ¿Cuál es su lectura de este hecho? El pronunciamiento, se han emitido alertas aquí en el país y también a nivel internacional. Ratificar mi solidaridad con el compañero ingeniero Leonidas Issa Salazar, expresidente de la CONAIE, quien ha sufrido este atentado, ha sido víctima de la persecución y de la intimidación. Nuestra solidaridad y, por supuesto, rechazar y responsabilizar cualquier acción que pueda ocurrir contra el compañero y otros líderes y lideresas de todo el país. Nos parece totalmente preocupante que el gobierno, en lugar de resolver los grandes problemas de inseguridad en el país, más bien se encuentre persiguiendo a los compañeros y compañeras que nada están haciendo más que protestar y luchar por los derechos de todos y de todas. Es también preocupante que ahora la Fiscalía, yo diría casi uniéndose al Ejecutivo, señala que supuestamente han estado haciendo una investigación. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que remiten exclusivamente para que le persiga al compañero y proceda a hacer, entre otras acciones, fotografías y otros mecanismos que han estado ejerciendo para intimidar? Considero que, si bien es cierto, tienen las herramientas jurídicas, precisamente por eso personalmente voté en contra de lo que es la ley de solidaridad nacional, la ley de inteligencia, porque son esos instrumentos con los que se pretendía lo que están haciendo ahora, perseguir, acallar y también con mucha facilidad allanar los domicilios y hasta encarcelar. ¿Y qué más se podría dar? Así que rechazamos desde todos los puntos de vista estas acciones encaminadas desde el gobierno, porque ahí están miembros de la policía, miembros de la inteligencia que han procedido de esta manera. Perfecto, y asambleísta, y precisamente ya entrando en materia de leyes de estas que usted habla y también otra que también ha sido propuesta por el gobierno nacional, está la ley de transparencia social, también conocida como ley de fundaciones. Ya se trató en primer debate en la Asamblea Nacional. Consultarle aquí qué puntos le llamó a usted la atención y que considera merecen mayor análisis, un análisis más profundo. Primero, yo tengo que señalar, si esta iniciativa afecta a los derechos de los pueblos, de las nacionalidades, de todos los movimientos, porque se supone ahí está establecido que afecta incluido a las organizaciones comunitarias. Si es así, primero tiene que haber una consulta prelegislativa, situación que no se plantea en esa normativa. Una vez más se pretende violentar uno de los derechos que los pueblos y las nacionalidades tenemos, como es el derecho a la consulta prelegislativa. Los otros elementos es, imagínense, una evidente persecución que se va a hacer a las organizaciones. Hay una posibilidad de intervenir, por ejemplo, en los recursos económicos que manejan las organizaciones, o sea, porque no se establece cuáles van a ser los parámetros como para intervenir. Lo otro es señalar que tal vez las organizaciones están actuando al margen de la ley. No es. Las organizaciones hasta la presente fecha han venido rindiendo cuentas, han venido haciendo las declaraciones
y todo, como digo, evidencia esta normativa una persecución que se pretende hacer a las organizaciones, y aquí se está dando inmensos poderes a UAFE, por ejemplo. ¿Por qué no actúa UAFE frente a otros elementos, a otras acciones que se ha evidenciado lavado de activos, entre otros, pero ahí no actúa, pero sí contra las organizaciones comunitarias? Lo otro es que hay una sentencia de la Corte Constitucional en el caso de la Togya y establece claramente que el Estado tiene que respetar las distintas formas de organización y que no necesita ni siquiera el registro en ninguna institución del Estado. Imagínense, pero resulta que ahora con esta ley, ¿qué es lo que se está diciendo? Que tienen que obtener la personería. Segundo, tienen que registrar en el sistema del SIUS, o sea, del Ministerio de Gobierno. O sea, ¿cuál es el objetivo, no es cierto, de decirles inscríbanse o regístrense en esta cartera del Estado? ¿Qué es lo que quieren? Controlar a las organizaciones, someter a las organizaciones, violentando el principio de la libre determinación de los pueblos que nace de la misma Constitución, porque se reconoce con el carácter de plurinacional, así como de los instrumentos internacionales como el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Así que vemos que definitivamente se violenta con el derecho a la libertad de organizarse, a la libertad de asociación, y no lo decimos solo nosotros, sino hay organismos de las Naciones Unidas que se han pronunciado frente a esta ley y que han hecho observaciones. Asambleísta, precisamente consultarle, si no se toman en cuenta estas observaciones que no solo han venido de la parte de los legisladores, sino también de algunos otros organismos, ya lo ha mencionado usted, la ONU, ¿qué pasa si no se toman en cuenta estas observaciones? Se lleva nuevamente esta propuesta a debate. ¿Cómo sería ahí también su votación y cómo considera que se dé? ¿Se apruebe tal vez esta normativa? Mire, yo he remitido las observaciones y propuestas, sin embargo, veo que no se han acogido. Y es la característica cómo están actuando en el tratamiento de todas esas leyes de urgencia económica, que de urgencia económica no tienen absolutamente nada. En ese marco, yo desde ya advierto que si no se corrige, simplemente sería otra ley inconstitucional y volverían a presentar varias organizaciones demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Mire, si no se hace una consulta prelegislativa, están violentando el artículo 57 de la Constitución de la República. En ese sentido, se vuelve esta norma en inconstitucional. Así que yo, por mi parte, si no se corrige todos aquellos vacíos y no se realiza una consulta prelegislativa en el marco de lo que disponen los distintos estándares de la misma Corte Constitucional, yo no estaré para apoyar, votaré en contra, por supuesto, porque no puedo ser cómplice de la aprobación de estas leyes de persecución, de sometimiento a las organizaciones sociales y comunitarias. Y precisamente hablando de este trabajo y de este escenario que se da a la interna de la Asamblea Nacional para tratar las normativas, ¿cómo evalúa usted esta apertura de las distintas bancadas, sobre todo el de la mayoría de ADN, para alcanzar acuerdos en temas clave como esto, que ya se han pronunciado distintos sectores y alertan que no quieren que existan vulneraciones a sus derechos? Yo creo que la bancada oficialista con los otros que han venido aprobando estas leyes deberían empezar a analizar. El país, el pueblo ecuatoriano se merece normas y herramientas jurídicas que contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales, y hasta la presente fecha lo que se ha dado son herramientas violatorias a los derechos constitucionales y que posibilitan la regresión de derechos. Han sido afectados los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos. Está amenazada el sistema de administración de justicia en que se violente su independencia. Imagínense, frente a toda esta realidad, considero que sí, el oficialismo debe analizar y, bueno, ponerse, quizás trabajar en coherencia de las demandas del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere seguridad, pero con estas herramientas jurídicas que han aprobado con la mayoría aplastante, no se contribuye a resolver este problema de la inseguridad. Al contrario, hemos visto con las distintas leyes lo que ha posibilitado es el perdón de las deudas a quienes deben al SRI, a los que deben a CFN, entre otros. Así que considero que sí deberían analizar cómo están actuando.
Bien, sobre otro de los temas coyunturales que le quería consultar es sobre esta propuesta de consulta popular que ha propuesto, en este caso, el presidente Daniel Noboa, que se prevé que se dé a finales de este 2025. ¿Cómo ve la iniciativa, las preguntas? Si bien es cierto, tiene que pasar a manos de la Corte Constitucional, que debe de analizar cada una de estas preguntas, pero usted como legisladora también, ¿cómo ve este tema? Nuevamente se va a desperdiciar más de 60 millones en una consulta popular totalmente inservible. Hay preguntas que ya se plantearon en las consultas populares anteriores. Es más, hay resultados de la consulta como el Yasuní, como el del Chocó Andino, que resulta que hasta la presente fecha ni siquiera se ha implementado. ¿Para eso quiere consultas? Es lo que habría que preguntar. El trabajo por horas implica, imagínense, un retroceso en el avance que hemos tenido en el campo del derecho laboral. Y resulta que ahora se pretende precarizar, decirles a los jóvenes. Uno de los ministros decía que qué joven quiere trabajar 8 horas. O sea, me parece totalmente absurdo. O sea, si ellos no trabajan, no significa que los jóvenes no quieren trabajar. ¿Usted cree que un joven tiene un proyecto de vida al trabajar 1 hora o 2 horas con el sueldo que nosotros tenemos actualmente? O sea, es vulnerar su derecho al trabajo. En relación a los otros temas, por ejemplo, al sometimiento a juicios políticos por la Asamblea Nacional de los jueces de la Corte Constitucional, me parece totalmente desacertado. O sea, imagínense cómo está compuesto la Asamblea. Hay gente que no conoce ni siquiera del derecho constitucional, ni conoce qué es lo que está haciendo allí, que no sabe lo que hay que hacer como primera función del Estado. Y resulta que colocarles a ellos para que los jueces de la Corte Constitucional estén sometidos a los intereses, que si no me gusta esa decisión simplemente afuera, me parece un acto violatorio a la democracia del país, a la autonomía e independencia de este máximo órgano que tiene la tarea de hacer el control constitucional. Por otro lado, hay que entender, si quieren modificar en el último de los casos, tanto la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana como el sometimiento a juicio político de los jueces de la Corte Constitucional, el mecanismo no es a través de enmienda, tiene que activarse la Asamblea Constituyente. Eso dice la norma constitucional. De manera que todas estas propuestas a consulta popular nuevamente se vuelven inconstitucionales. La otra pregunta sobre la disminución de los asambleístas. Yo estoy totalmente de acuerdo, igual con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Estoy de acuerdo, porque mire, estamos 151 asambleístas. ¿Y qué es lo que se ha demostrado al país? Un total desconocimiento, han aprobado leyes totalmente inconstitucionales, no hay una posibilidad de debate serio, transparente, porque ahí lo que a quienes les concede la palabra son a los que rinden pleitesía al presidente de la Asamblea o al Ejecutivo. Para eso sí están. Pero a las voces disidentes, a los que decimos, hey, aquí se está cometiendo violaciones a derechos constitucionales, simplemente se nos ha silenciado. Es lo que está ocurriendo en la Asamblea. En ese sentido, estoy de acuerdo que se reduzca, pero ese no es el mecanismo. Tiene que ser vía Asamblea Constituyente. Así que si se pretende violentar la Constitución, es peligroso. Y bueno, la Corte Constitucional finalmente será la que establezca el procedimiento y tendremos que esperar el pronunciamiento correspondiente. Perfecto, asambleísta, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Esperamos seguirla teniendo en este espacio para ya también ir conversando acerca de su agenda legislativa o estos temas que usted buscará impulsar en su periodo como asambleísta. En este momento, pues hablamos un poco sobre la coyuntura importante que está viviendo el país. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.